Imagina que estás de pie en un callejón estrecho, en una ciudad ocupada. Es medianoche. Llevas de la mano a un niño que nunca antes habías visto. Un niño cuyos padres han desaparecido, cuyo nombre está cosido en el forro de un abrigo, cuya vida depende ahora por completo de ti. Y detrás de ti, en algún lugar de la oscuridad, unas botas golpean los adoquines. Esto no es un relato de novela. Esto no es una escena de película. Esta fue la realidad que vivió una mujer, una y otra vez, durante años. Su nombre era Zlata Meir, y cuando terminó la guerra, cientos de niños judíos estaban vivos gracias a ella. La mayoría de las personas nunca ha escuchado su nombre, y eso, quizás, es la mayor injusticia de todas. Así que hoy lo corregimos. Hoy contamos su historia, punto para entender lo que hizo Zlata. Primero hay que entender el mundo en el que lo hizo. Un mundo que se había roto en dos, los que tenían el poder y los que no tenían nada, los que caminaban con uniforme y los que caminaban con miedo, los que dictaban las leyes y los que intentaban sobrevivir a ellas. Las ciudades ocupadas tenían una gramática propia. Había horas en que los judíos podían salir a la calle y horas en que no. Había lugares a los que podían entrar y lugares de los que estaban excluidos. Había documentos que significaban vida y documentos que significaban muerte. Y había, sobre todo, un silencio aplastante, el silencio de la gente que sabía lo que estaba pasando y decidía no ver. Zlata veía. Zlata siempre vio. No sabemos exactamente en qué momento tomó la decisión. La historia rara vez nos regala ese instante preciso. Pero en algún punto, esta mujer ordinaria, que no era soldado, ni diplomática, ni ninguna figura de poder, miró a su alrededor y comprendió que si ella no actuaba, nadie más lo haría. Y eso fue suficiente para moverse. Comenzó con poco: un niño, una ruta, una persona de confianza al otro lado de una puerta cerrada. Pero lo poco se convierte en mucho cuando se construye con determinación. Pronto había una red, casas seguras, mensajeros que cruzaban controles con la cara inexpresiva y los nervios de acero, documentos falsificados que convertían a un niño de 6 años en hijo de quien no era, rutas que cambiaban cada semana, porque el peligro nunca se quedaba quieto. Bri en el centro de todo. Eso, Zlata, coordinando, memorizing nombres, tomando decisiones en segundos, que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte, sin aplausos, sin reconocimiento, sin garantías de ningún tipo, porque eso es lo que exige el verdadero valor: actuar sin la certeza de que va a salir bien, actuar de todas formas. La mayoría de las personas que conocen la historia del Holocausto conocen los grandes nombres, los generales, los líderes, las cifras enormes, pero la historia real de la supervivencia humana no se escribió en los despachos del poder. Se escribió en callejones oscuros, en noches sin luna, en el apretón silencioso de una mano que le decía a un niño asustado: yo te llevo, confía en mí. Esa mano era la de Zlata Meir, y hoy por fin le ponemos nombre. Antes de hablar de la supervivencia, hay que hablar de la vida. Antes de que la guerra lo redibujara todo, existía un mundo que respiraba, que amaba, que hacía planes para el futuro. Un mundo con mañanas previsibles y noches tranquilas. Un mundo donde los niños llegaban a casa con las rodillas sucias y los adultos discutían sobre cosas sin importancia, porque todavía se podía dar el lujo de preocuparse por cosas sin importancia. Zlata Meir nació en el seno de una comunidad judía que había soportado siglos de tensión, de pogromos, de discriminación silenciosa, y sin embargo había persistido. Esa persistencia no era accidental, era el resultado de una decisión colectiva, renovada generación tras generación, de no desaparecer, de construir a pesar de todo, de plantar árboles cuya sombra otros disfrutarían,
Construyeron escuelas donde los niños aprendían no solo a leer, sino a saber quiénes eran. Abrieron tiendas que se convirtieron en el corazón de los barrios, donde se intercambiaban no solo mercancías, sino noticias, consejos, historias. Criaron hijos que jugaban en las calles, adoquinadas, que discutían en las mesas familiares con esa pasión, característica de quienes se sienten seguros, que se dormían bajo estrellas, que todavía no cargaban el peso de lo que estaba por llegar. Era una comunidad definida no por sus heridas, sino por su vitalidad, no por lo que le habían quitado, sino por lo que había construido, no por el miedo que la rodeaba, sino por el amor que la sostenía. Zlata Meir creció en medio de todo eso. No era soldado, no era diplomática, no tenía títulos ni cargos ni poder formal, de ningún tipo. Era una mujer formada por la vida ordinaria, por las conversaciones en la cocina y los rezos del viernes por la noche, por el olor del pan recién horneado y el sonido de los niños corriendo por el pasillo. Era, en todos los sentidos visibles, una persona común, y fue precisamente esa condición común lo que hizo que lo que vino después fuera tan extraordinario, porque Zlata entendía lo que significa una familia, no en abstracto, no como concepto, sino en lo concreto y lo cotidiano. Entendía lo que significa sentarse a la mesa con los mismos rostros de siempre. Entendía lo que significa ver crecer a un niño, escuchar sus preguntas imposibles, sostenerlo cuando tiene miedo. Entendía el peso exacto de un hogar. Y cuando el mundo que la rodeaba comenzó a derrumbarse, cuando las leyes empezaron a recortar lo que se podía hacer, a dónde se podía ir, qué se podía ser, Zlata lo entendió con una claridad que muy pocos poseían. No estaban perdiendo comodidades, no estaban perdiendo privilegios, estaban perdiendo algo mucho más antiguo y mucho más frágil: el derecho a existir con dignidad, el derecho a que tu hijo duerma por la noche sin miedo, el derecho a hacer planes para el futuro. Eso era lo que les estaban robando. Zlata Meir, mujer ordinaria formada por una vida ordinaria, decidió que no iba a quedarse mirando. La ocupación llegó como una asfixia lenta, no como una explosión, no como un instante que uno pudiera señalar después y decir: ahí fue cuando todo cambió. Llegó como llega el invierno, gradualmente, día tras día, hasta que un mañana te despiertas y ya no recuerdas cómo se sentía el calor. Primero fueron las leyes: quién podía poseer propiedades, quién podía asistir a la escuela, quién podía caminar libremente por las calles y a qué horas. Las leyes tenían un lenguaje clínico, burocrático, casi aburrido, como si la crueldad fuera más fácil de administrar cuando se le da el aspecto de un formulario, y así, en el lenguaje neutral de los decretos oficiales, se fue dibujando el contorno de quienes eran considerados personas y quienes habían dejado de serlo. Luego aparecieron los carteles en las puertas de los negocios, en las entradas de los edificios, en los escaparates de las tiendas, que habían existido durante décadas, que habían visto nacer y crecer a 2 generaciones. Los carteles decían, con distintas palabras en distintos lugares, la misma cosa: tú no eres bienvenido aquí, tú no perteneces aquí, tú no existes para nosotros. Y luego llegaron las redadas: 1.5 millones de niños. Deja que ese número respire un momento. No lo leas y sigas. Adelante, detente. 1.5 millones de niños, no soldado, no combatientes, no personas que hubieran tomado ninguna decisión política ni empuñado ningún arma. Niños, niños que tenían nombres que sus madres habían elegido con cuidado, que tenían platos favoritos que pedían los domingos, que tenían juguetes con los que dormían abrazados porque en la oscuridad de la noche todo da un poco más de miedo. Niños que no entendían, que no podían entender,
porque no había forma de entenderlo. ¿Por qué el mundo había decidido que ellos no merecían existir? 1.5 millones. Zlata lo vio todo. Vio cómo se llevaban a los vecinos. Vio las puertas que amanecían selladas. Vio las calles que se iban vaciando de rostros conocidos. Como si alguien estuviera borrando metódicamente todo lo que había sido normal. Y esa visión, ese ser testigo obligado de una monstruosidad que avanzaba sin prisa porque no necesitaba apresurarse, era su propio tipo de tortura. Hay algo profundamente devastador en ver y no poder actuar, en comprenderlo, que está pasando y no tener todavía la forma de detenerlo. Es una impotencia que no se parece a ninguna otra, más pesada que el dolor, más corrosiva que el miedo. Pero Zlata Meir no era alguien que pudiera quedarse mirando mucho tiempo. Existe un momento, los historiadores lo han documentado en decenas de relatos de resistencia en tiempos de guerra, en que una persona cruza una línea dentro de sí misma. No es una línea visible, no hay nadie que la trace, ni nadie que la declare. Es una línea interior silenciosa que separa dos versiones de uno mismo. La que pregunta ¿qué puedo hacer?, con toda la carga de duda e impotencia que esa pregunta lleva, y la que pregunta ¿qué debo hacer?, con toda la claridad y el peso de quien ya ha tomado una decisión sin retorno. La primera pregunta busca permiso, la segunda no lo necesita. Zlata cruzó esa línea, y del otro lado no había seguridad, ni garantías, ni un camino claramente trazado. Solo había una certeza, que no hacer nada también era una elección, y esa elección ella no estaba dispuesta a tomarla. La decisión que tomó Zlata no fue dramática de la manera en que imaginamos que deben ser esas decisiones. No vino acompañada de trompetas ni de certezas. No hubo un discurso interno, ni un momento de revelación cinematográfica, ni una voz que le dijera que estaba haciendo lo correcto. Vino en silencio, en uno de esos instantes que desde afuera parecen completamente ordinarios, y que por dentro lo cambian todo. Quizás fue la mirada de un niño, el hijo de una vecina tal vez, o un niño que apareció solo en un umbral, sin explicación, sin nadie que lo reclamara. Un niño con los ojos demasiado abiertos para su edad. Esa mirada que tienen los niños que han visto cosas que los niños no deberían ver, que han aprendido demasiado pronto que el mundo no siempre protege a los que debería proteger. Y Zlata lo miró, y algo en ella, algo que llevaba semanas, quizás meses, acumulándose en silencio, tomó una forma definitiva. Los sacaría de allí, no a uno, no a 10, a todos los que pudiera alcanzar. Comenzó a construir, despacio, en secreto, en fragmentos tan pequeños que desde afuera resultaban invisibles. Una conversación aquí, una puerta que se abrió sin hacer preguntas allá, un nombre escrito en un papel y quemado después de memorizarlo, una ruta explorada a pie, de noche, para saber exactamente cuántos pasos había entre un punto y otro, exactamente dónde estaban las sombras y exactamente dónde llegaba la luz de los faroles. Una red, eso era lo que estaba construyendo, una cadena de casas seguras, mensajeros de confianza, documentos falsificados con una precisión que no admitía errores, y corredores de escape que llevarían a los niños fuera de los territorios ocupados y hacia algún lugar donde el peligro no llegara. Con uniforme, cada eslabón de esa cadena era una persona, y cada persona era una vida entera puesta en juego, porque el riesgo era total, no parcial, no calculado en términos de probabilidad, total. El descubrimiento significaba la muerte, no solo para Zlata, sino para cada uno de los que ella había incorporado a la red, cada persona que escondió a un niño detrás de una pared falsa, cada granjero que miró hacia otro lado cuando un grupo pequeño cruzó su campo en la oscuridad,
Cada comerciante que pasó un paquete sin preguntar qué contenía, porque sabía que algunas preguntas es mejor no hacerlas. Todos ellos vivían bajo la misma sombra. Todos ellos habían tomado, en algún momento silencioso de sus vidas ordinarias, la misma clase de decisión que había tomado Zlata, y todos ellos sabían, sin que nadie lo dijera en voz alta, porque algunas verdades son demasiado pesadas para pronunciarlas, que si algo fallaba, no habría negociación posible, no habría clemencia, no habría segunda oportunidad, y aún así siguieron. Zlata no pidió garantías, no porque fuera imprudente, sino porque entendía, algo que la mayoría de las personas tarda toda una vida en comprender. En territorio ocupado, las garantías no existen, nunca han existido. Lo que existe es el siguiente paso, la siguiente puerta, el siguiente niño que necesita que alguien decida, una vez más, que su vida vale el riesgo. Y Zlata tomaba esa decisión cada día, sin aplausos, sin reconocimiento, sin saber si al día siguiente seguiría siendo posible seguir adelante. Solo el siguiente paso, la siguiente puerta, el siguiente niño, siempre él. Siguiente niño. Las redes de resistencia durante la ocupación se construían sobre un único cimiento, la confianza, no el dinero, no las armas, no la ideología, ni la valentía en abstracto, ni ninguno de los ingredientes que las películas suelen atribuir a la resistencia. La confianza, esa cosa invisible e imposible de fabricar, que no se puede comprar ni exigir, ni demostrar con palabras, solo con el tiempo, con los actos, con la acumulación silenciosa de momentos en que alguien pudo haberte traicionado. Eligió no hacerlo, irco en un mundo donde un solo informante podía derrumbarlo. Todo, donde una sola conversación escuchada detrás de una puerta, un solo nombre mencionado en el momento equivocado, una sola mirada sostenida. Demasiado tiempo podía significar el fin de toda la red. La confianza era él, recurso más frágil y más precioso que existía. Zlata lo sabía, y construyó red como solo puede construirse algo que no admite errores, persona por persona, momento por momento, con una paciencia que debía haber sido agotadora, y que sin embargo nunca pareció agotarse, la partera que podía moverse por los controles sin levantar sospechas, porque una partera siempre tiene una razón, urgente para estar en cualquier lugar, a cualquier hora de la noche. El comerciante de granos cuyos carros cruzaban fronteras cada semana, tan predecibles en su rutina, que los guardias habían dejado de mirarlos con atención, y bajo esa previsibilidad, bajo esa aburrida regularidad, viajaban a veces cosas que no eran granos, el sacerdote que no llevaba, registros de los niños que dormían en su sacristía, porque hay ciertas formas de ignorancia que son en sí mismas un acto de misericordia. La joven que trabajaba en una oficina administrativa alemana y que sabía, sin que nadie lo pidiera, sin que nadie se lo explicara, cuándo convenía dejar cierto papeleo sin terminar, cuando una firma que no llegaba a tiempo podía darle a alguien un día más, y a veces un día era todo lo que se necesitaba. Ninguna de estas personas se consideraba heroína. Eso es importante entenderlo. Ninguna de ellas se levantaba por las mañanas con la sensación de estar haciendo algo extraordinario. Se levantaban con miedo, con el peso de saber que lo que estaban haciendo podía costarles todo, no solo su propia vida, sino las vidas de las personas que amaban. Tenían familias, tenían hijos que no sabían nada de lo que sus padres hacían en la oscuridad. Tenían todo que perder y ayudaban de todas formas, no por ausencia de miedo. El miedo estaba, siempre presente, en el momento antes de cruzar un control, en el silencio de esperar una señal que tardaba en llegar, en el instante de abrir una puerta, sin saber qué había al otro lado. El miedo no desaparecía,
Lo que desaparecía era la disposición a dejar que el miedo tomara la decisión final. Esto es quizás lo más importante que hay que comprender sobre el tipo de trabajo que lideraba Zlata. Nunca fue una sola persona, nunca podría haberlo sido. Una sola persona, por valiente que fuera, no puede sostener el peso de esa clase de operación. Lo que Zlata construyó fue algo mucho más grande y mucho más humano que el heroísmo individual. Fue una telaraña de valentía, silenciosa, tejida nodo a nodo, hilo a hilo, por alguien que se negaba a dejar de tejer, que cuando un hilo se rompía, porque a veces los hilos se rompían, porque el peligro era real y el precio era real, encontraba la manera de anudarlo de nuevo y seguir. Eso es lo que fue la red de Zlata Meir, no una historia de una heroína solitaria, una historia de docenas de personas, ordinarias que, en el momento más oscuro, eligieron ser extraordinarias. Juntas, en silencio, sin que nadie las viera, las rutas cambiaban, constantemente. Un camino que era seguro el lunes podía ser mortal el jueves. No porque el camino mismo hubiera cambiado, las mismas piedras, los mismos árboles, la misma curva al final de la colina, sino porque el mundo que lo rodeaba era inestable de una manera que no admitía confianza prolongada. Los controles se movían, los guardias eran reemplazados por otros más, suspicaces, más agresivos, más hambrientos de demostrar su utilidad. Los informantes aparecían donde antes no había ninguno, porque la ocupación tenía una manera de corromper lentamente incluso a las personas que uno creía. Conocer y así la red tenía que ser fluida, viva, en movimiento permanente. Nunca la misma ruta dos veces, nunca la confianza en un camino que no hubiera sido confirmado en las últimas 48 horas, porque 48 horas en territorio ocupado era tiempo suficiente para que todo cambiara, para que una frontera se cerrara, para que una casa segura dejara de serlo, para que el nombre de alguien apareciera en una lista donde antes no estaba. Los niños se movían en grupos pequeños, a veces solo 2 o 3 a la vez, porque un grupo grande era visible, y la visibilidad era el enemigo. Viajaban escondidos en carros de verduras, hundidos entre capas de col, remolacha que olían a tierra húmeda. Viajaban en la parte trasera de carros de suministros, inmóviles durante horas, aprendiendo que el cuerpo puede aguantar, mucho más de lo que uno cree cuando no tiene otra opción. Viajaban bajo los tablones del suelo de casas que por fuera parecían completamente ordinarias. Casas donde una familia comía, discutía, vivía su vida normal justo encima del lugar donde un niño contenía la respiración y escuchaba pasos. Vi a veces, viajaban a pie, a través de bosques que no tenían luz y no tenían senderos, solo la oscuridad entre los árboles y una mano que sostenía otra mano. Y la instrucción de no soltarse pase lo que pase. El destino era siempre hacia el este, hacia los países de Oriente Medio, donde organizaciones judías y redes clandestinas habían preparado lugares de acogida. La tierra que un día se convertiría en Israel. Un destino que para estos niños no era todavía una nación con nombre y bandera y fronteras reconocidas. Era algo más antiguo y más profundo que todo eso. Era una promesa. La promesa de un lugar donde existir no fuera un acto de resistencia, donde despertar por la mañana no requiriera valor. A los niños mayores se les decía la verdad, se les explicaba, con las palabras más directas y más gentiles que era posible encontrar, lo que estaba pasando. Se les decía que fueran valientes, que guardaran silencio, que confiaran en las manos que sostenían las suyas en la oscuridad, que esas manos no los soltarían, que esas manos sabían a dónde iban aunque el camino fuera invisible. Los niños mayores, con esa capacidad que tienen los
niños para absorber verdades que los adultos a veces no pueden ni pronunciar. Escuchaban y obedecían y eran valientes de una manera que partía el corazón, no porque no tuvieran miedo, sino porque lo tenían y seguían adelante de todas formas. A los más pequeños se les decía a veces que iban de aventura, que era un juego especial, que había que estar muy callados porque así funcionaba ese juego en particular, bien cierto sentido, el sentido más peligroso que puede tener esa palabra. Era verdad, iban de aventura, la más oscura, la más real, la más injusta de todas las aventuras posibles. Una aventura que ningún niño debería haber tenido que vivir. Y sin embargo, vivían con los ojos muy abiertos en la oscuridad, aferrados a una mano desconocida que los llevaba hacia una promesa que todavía no tenía nombre. No podemos contar esta historia sin detenernos a hablar de los niños. No como cifra, no como concepto, como lo que eran niños, con todo lo que esa palabra contiene y todo lo que no cabe en ella. Venían de todas partes, de ciudades grandes donde había tranvías y mercados y teatros, y de pueblos pequeños donde todo el mundo se conocía, y las noticias viajaban de boca en boca antes de que anocheciera. Venían de hogares que habían sido cálidos y llenos de voces, de olores de cocina, de las discusiones menores que solo son posibles cuando la vida todavía tiene el lujo de ocuparse de cosas pequeñas, y venían de hogares que ya habían sido destrozados por la violencia, de lugares donde la normalidad había sido interrumpida de una manera tan brutal y tan repentina que el antes y el después no tenían ningún punto de contacto visible. Algunos llegaban aferrados a un juguete, un oso de tela, una muñeca sin un ojo, un objeto que en el mundo anterior no habría tenido ningún valor particular y que ahora era lo único que quedaba de todo lo demás. El último hilo que conectaba a ese niño con la vida que había tenido, con la persona que había sido antes de que la guerra decidiera redefinirlo. Todo algunos llegaban solo con la ropa que llevaban puesta, sin nada más, porque a veces no había tiempo para nada más o porque lo que había que dejar atrás era demasiado para cargarlo o porque alguien había tomado la decisión en un instante, sin posibilidad de revisarla, de que salir vivo era suficiente, que lo demás podría reconstruirse, que lo demás tendría que reconstruirse. Algunos llegaban solos. Esa palabra, sola, merece un momento de silencio. Un niño solo, sin la mano de una madre, sin la voz de un padre, sin nadie que conociera su historia completa, sus miedos específicos, el nombre con que lo llamaban en casa cuando estaba enfermo o cuando había hecho algo malo o cuando simplemente era martes y alguien quería decirle que lo quería solos. Y algunos llegaban en parejas, un hermano y una hermana que se habían encontrado en medio del caos y habían decidido, con esa determinación silenciosa que a veces tienen los niños y que los adultos con frecuencia subestiman, que no iban a soltarse, que pasara lo que pasara, pasaría juntos, que si había que esconderse, se esconderían abrazados, que si había que caminar en la oscuridad, caminarían tomados de la mano, que ni siquiera en el sueño, cuando el cuerpo baja la guardia y el control desaparece, se soltarían el uno al otro. Zlata aprendía sus nombres, insistía en ello, en un sistema que quería reducirlos a números, que encontraba más fácil, más eficiente, más manejable convertir a las personas en categorías, en estadísticas, en entradas en una lista. Zlata insistía en nombres, en rostros, en los detalles pequeños y específicos de quién era cada niño, que a este le daba miedo la oscuridad, que aquella no comía legumbres, que este otro se calmaba cuando alguien le cantaba en voz baja, no importaba qué canción, solo que hubiera una voz humana cerca en el silencio,
Esa insistencia no era sentimental, era política, era un acto de resistencia, tan deliberado y tan poderoso como cualquier documento falsificado o cualquier ruta de escape, porque lo que el sistema necesitaba para funcionar era la anonimidad. Necesitaba que las víctimas no tuvieran cara, no tuvieran nombre, no tuvieran historia, porque es mucho más fácil destruir lo que no tiene rostro. Zlata se negaba, uno por uno, nombre por nombre, historia por historia. Se negaba a permitir que esos niños se convirtieran en abstracción. Cada niño había tenido una vida antes de la guerra, un cumpleaños favorito, una comida que pedía siempre, un miedo irracional a algo completamente inofensivo, un chiste que solo él entendía, un sueño para cuando fuera grande. La misión de Zlata era asegurarse de que tuvieran una vida después de ella. También cientos de niños, cada uno un universo completo, con su propia gravedad y su propia luz, cientos de universos que el mundo estuvo a punto de perder para siempre y que una mujer, obstinada, silenciosa, incansable, decidió salvar uno por uno, nombre por nombre, siempre con nombre. Hubo momentos, muchos momentos, en que todo estuvo a punto de derrumbarse, porque esa es la verdad que los relatos de resistencia a veces suavizan en la distancia del tiempo, que no era una operación limpia, ni segura, ni predecible. Era frágil, era permanentemente frágil, era una construcción levantada sobre la tensión constante de lo que podría salir mal, sostenida únicamente por la concentración y la disciplina y la suerte. Y la suerte, por definición, no es algo en lo que se pueda confiar. Una noche, un grupo de 14 niños fue detenido en un control. 14 niños, escondidos en un carro, inmóviles, conteniendo la respiración en la oscuridad, mientras afuera las voces de los soldados se acercaban y las linternas cortaban el aire frío en líneas de luz, que podían en cualquier momento encontrar lo que no debían encontrar. El carro había sido denunciado por un vecino. Eso también forma parte de la historia, la parte que es más difícil de sostener, la parte que no encaja bien con ninguna narrativa sencilla sobre el bien y el mal, que en medio de todo aquello había personas que elegían el otro lado, personas que vivían en la misma calle, que tal vez habían compartido alguna vez una conversación en un umbral o un saludo en el mercado, y que en algún momento habían decidido que denunciar era más seguro, o más conveniente, o simplemente más fácil que mirar hacia otro lado. Los soldados registraron el carro, lo que salvó a esos 14 niños aquella noche. No fue una arma, no fue un plan de escape preparado de antemano, no fue ninguna de las cosas que uno imagina cuando piensa en rescate y peligro y supervivencia. Fue algo a la vez más sencillo y más extraordinario que todo eso: la presencia de ánimo de la mujer que conducía el carro, su capacidad para mantenerse entera en el momento exacto en que todo dependía de que permaneciera entera. Tenía una coartada, una historia tan detallada, tan construida en sus capas, tan coherente en cada uno de sus elementos: los nombres, las fechas, el propósito del viaje, la razón de la hora, la explicación del peso del carro, que incluso bajo un interrogatorio agresivo, incluso con los soldados buscando la grieta, la historia no cedió. Esa mujer había sido entrenada por Zlata. Zlata le había dicho algo que era, en su simplicidad, una de las verdades más importantes que se pueden transmitir a alguien que va a ponerse en peligro. Si te detienen, no parezcas asustada. El miedo es visible, se ve en los ojos, se oye en la voz, se delata en el segundo de pausa antes de responder, que dura un instante demasiado largo. El miedo es el único error que no se puede corregir una vez cometido. En cambio, sé cansada, sé una persona que lleva horas en un camino y que tiene frío
y que quiere llegar a donde va y que encuentra esta interrupción exactamente tan molesta como la encontraría cualquier persona inocente que no tuviera nada que esconder. Sé precisa y sé irritable y sé completamente, absolutamente ordinaria, porque la mejor protección en un mundo que busca lo excepcional es la perfección de lo común. La mujer lo hizo, sostuvo la historia, sostuvo la voz, sostuvo la mirada él. Tiempo exacto que hay que sostenerla, ni demasiado, que parece desafío, ni demasiado poco, que parece culpa, y los soldados que estaban buscando el nerviosismo de alguien que miente y encontraron el fastidio controlado de alguien que dice la verdad, dejaron pasar el carro. Las ruedas comenzaron a moverse de nuevo. Los soldados los observaron alejarse. Uno se dio la vuelta. La cámara, si hubiera habido una cámara, se habría quedado en la parte trasera del carro, quieta, silenciosa. Avanzando, los niños no respiraron, hasta que llevaban una milla de camino recorrida, una milla. El espacio físico, que necesita el terror para convertirse lentamente en alivio. El sonido de las ruedas sobre la tierra y el silencio de los soldados quedando atrás y la oscuridad del camino abriéndose hacia adelante. Y en algún punto de esa milla, el primer niño exhaló, y luego otro, y luego todos, en ese silencio compartido, que no necesita palabras, porque todos están sintiendo exactamente lo mismo, que siguen vivos, que esta noche, una vez más, siguen vivos los niños que lograron atravesar la red, llegaron finalmente a Oriente Medio, a una tierra que se estaba preparando en esos mismos años para convertirse en un hogar. No era todavía un país con fronteras reconocidas ni con asiento en ninguna asamblea internacional. Era algo más antiguo y más urgente que todo eso. Era un proyecto humano en construcción permanente, sostenido por personas que habían llegado de todas partes del mundo, cargando lo que habían podido salvar. Sus memorias, sus oficios, sus idiomas, sus muertos, y que habían decidido, con esa determinación que solo tiene quien no tiene a dónde más ir, que aquí iban a quedarse, que aquí iban a construir, que aquí, finalmente, no necesitarían pedir permiso para existir. Las comunidades judías y las organizaciones clandestinas habían preparado lo que podían preparar. Vivienda no siempre cómoda, no siempre suficiente, pero vivienda, comida, educación, porque incluso en medio de la urgencia y el caos había personas que entendían que un niño sin escuela es un niño al que se le está robando el futuro por segunda vez, y algo que es más difícil de preparar que cualquiera de esas cosas, pero no menos vital. La bienvenida nos improvisa. No es solo abrir una puerta, es la disposición de hacer espacio. Espacio físico, sí, pero también espacio emocional, para alguien que llega roto, que llega desconfiado, que llega con una historia que pesa más de lo que sus años deberían poder cargar. Es la paciencia de no exigir que esa persona se recupere según ningún calendario. Es el reconocimiento silencioso de que lo que vivieron no tiene solución rápida y que lo más honesto que se puede ofrecer no es la promesa de que el dolor desaparecerá, sino la certeza de que ya no estarán solos en él. Algunos niños fueron acogidos por familias que abrieron sus casas y sus mesas, y con el tiempo algo más difícil de abrir: sus rutinas, sus afectos, el tejido íntimo de su vida cotidiana. Familias que aprendieron que acoger a un niño que ha perdido todo no es un acto de caridad, sino un acto de reconstrucción de algo que la violencia había intentado destruir para siempre. Algunos entraron en comunidades colectivas, en kibutzim, donde la vida se organizaba alrededor del trabajo compartido y la responsabilidad mutua, donde nadie tenía más que nadie, y esa igualdad
después de un mundo que había funcionado precisamente sobre la lógica de quién merece más y quién no merece nada, tenía algo de profundamente reparador. Algunos eran suficientemente mayores para sumarse, con el tiempo, al esfuerzo de construir lo que se convertiría en el Estado de Israel, para tomar una pala o un fusil o una pluma y participar activamente en la creación de ese lugar que cuando eran niños escondidos bajo tablones de madera no era más que una promesa susurrada en la oscuridad, y ahora era real. Ahora tenía tierra y cielo y el sonido específico del viento en ese lugar particular del mundo, y todos ellos, absolutamente todos, llevaban dentro algo que nadie podría quitarles jamás: el conocimiento de que alguien había elegido arriesgarlo todo por ellos, no una institución, no un gobierno, no una fuerza abstracta del bien histórico, una mujer concreta, con nombre y cara y manos que habían tocado las suyas en la oscuridad. Una mujer que no tenía ninguna obligación formal de hacer lo que hizo, que no recibió órdenes de nadie, que no esperaba recompensa ni reconocimiento, ni ninguna forma de retribución, que simplemente miró a su alrededor, vio lo que estaba pasando y decidió que ella iba a ser la persona que hacía algo al respecto. Una mujer que no tenía que hacerlo, una mujer que eligió hacerlo. Esa distinción entre lo que se hace porque se debe y lo que se hace porque se elige es quizás la más importante de todas, porque el deber puede agotarse, puede tener límites, excepciones, circunstancias atenuantes, pero la elección, hecha libremente y renovada cada día a pesar del miedo y el cansancio y la incertidumbre, no tiene excusa ni explicación fácil, solo tiene peso. El peso específico de alguien que pudo haber mirado hacia otro lado y no lo hizo. El santuario no es la ausencia del dolor. Eso es algo que con frecuencia se malentiende, que se idealiza de una manera que no le hace justicia a la verdad. El dolor no desaparece porque uno haya llegado a un lugar seguro. Los niños que llegaron a esa tierra llevaban consigo sus pérdidas, los rostros de sus padres, los sonidos de sus hogares, el peso específico de todo lo que había sido destruido. Eso no se fue. Eso no iba a irse nunca del todo. Pero el santuario es la presencia de la seguridad. Y la seguridad, después de todo lo que habían vivido, después de los meses de oscuridad y silencio y miedo y manos desconocidas, y rutas que cambiaban y noches que no terminaban nunca, era el regalo más extraordinario que el mundo podía ofrecer: despertar por la mañana sin miedo. Eso, solo eso, para estos niños, eso lo era todo. Los niños que Zlata Meir salvó crecieron. Eso parece una afirmación simple, casi obvia, pero detente un momento en lo que significa. Crecieron, tuvieron la oportunidad, esa oportunidad que el mundo había intentado negarles con una brutalidad sistemática y metódica, de convertirse en adultos, de descubrir quiénes eran, más allá de la guerra, más allá del miedo, más allá de la identidad reducida y aplastada que la ocupación había intentado imponerles. Tuvieron trabajos, tuvieron amigos, tuvieron dudas y ambiciones y decepciones y mañanas ordinarias y noches difíciles que no tenían nada que ver con soldados ni controles ni tablones de madera bajo los que contenían la respiración. Tuvieron, en otras palabras, vidas completas e imperfectas y completamente suyas. Y tuvieron hijos que nacieron en un mundo diferente, que crecieron sin saber, al principio, el peso de la historia que cargaban sin saberlo. Hijos a quienes sus padres les contaron, con el tiempo, la historia de una red, de una mujer, de una noche en un carro, con 14 niños que no respiraron durante una milla entera, de manos desconocidas que sostuvieron las suyas en la oscuridad y no las soltaron. Y esos hijos tuvieron hijos también,
Hoy, dispersos por el mundo y por la tierra de Israel, hay cientos de personas, quizás miles, porque las generaciones se multiplican y el tiempo hace su trabajo silencioso, cuya existencia se remonta a la negativa de una mujer a aceptar la lógica de la muerte, a su decisión tomada en silencio y renovada cada día durante años, de que mientras ella pudiera hacer algo, haría algo. Cada uno de esos niños fue un punto de origen, una semilla, y de cada semilla creció un árbol, y de cada árbol un bosque, y ese bosque, invisible, disperso por continentes y décadas, es el legado más concreto y más vivo que Zlata Meir dejó en el mundo. La historia tiende a recordar a los poderosos, a los generales que movieron ejércitos y cuyos nombres quedaron grabados en monumentos de piedra, a los estadistas que firmaron tratados en habitaciones grandes con mucha gente, mirando con fotógrafos presentes y periodistas tomando notas, a los que tuvieron el poder formal de cambiar el curso de los acontecimientos y lo ejercieron desde posiciones de autoridad reconocida, dentro la arquitectura real, de la supervivencia humana, la estructura profunda que sostiene la continuidad de la vida a través de los momentos en que todo intenta destruirla. No la construyen ellos, la construyen personas como Zlata, hombres y mujeres, ordinarios que miraron la crueldad del mundo, no desde la distancia segura de un despacho o de un análisis histórico posterior, sino desde dentro, desde el centro mismo de esa crueldad, con el olor del miedo en el aire y el sonido de las botas en el adoquín, y dijeron en voz baja, sin aspavientos, sin que nadie los estuviera escuchando: no, no mientras yo pueda impedirlo, no en mi presencia, no en mi tiempo, sin fanfarría, sin aplausos, sin la certeza de que alguien lo sabría algún día, solo la decisión. Y luego la siguiente, y luego la siguiente, no salvó a cientos de niños porque fuera invulnerable, no salvó a cientos de niños porque el miedo no la alcanzara, porque la duda no la visitara en las noches más largas, porque no hubiera momentos en que el peso de todo aquello amenazara con ser demasiado. Los hubo, tiene que haberlo sabido. Cualquier relato que elimine esa humanidad frágil y asustada no está honrando a Zlata Meir, está reemplazándola con una estatua, y las estatuas no salvan a nadie. La salvó porque tenía miedo y actuó de todas formas. Eso es lo que es el valor en su forma más real y más exigente, no la ausencia del miedo, nunca la ausencia del miedo. El miedo siempre está, el valor es lo que se hace con él, es la decisión tomada con el miedo presente y reconocido y real, de que el miedo no va a ser quien decida. No conocemos todos sus secretos, no conocemos todos sus momentos de duda, de terror, de duelo, porque hubo duelo, tiene que haberlo habido, en cada persona que no llegó a tiempo, en cada ruta que falló, en cada nombre que no pudo salvar. La historia no registró cada detalle, no fue lo suficientemente justa como para hacer eso, pero registró lo más importante: los niños sobrevivieron, ella se aseguró de ello. Hoy, en algún lugar del mundo, hay alguien que existe porque ella eligió no mirar hacia otro lado. Hay alguien que esta mañana se despertó, preparó café, escuchó reír a sus hijos, hizo planes para el fin de semana, sin saber quizás la cadena exacta de decisiones y valientes y noches sin dormir que hicieron posible que ese momento ordinario existiera. Esa es la herencia de Zlata Meir, no un monumento, no un nombre en un libro de texto, vidas reales, continuas, expandiéndose silenciosamente hacia futuro. Eso es suficiente, eso es más que suficiente, eso es todo. Si esta historia te movió, si te recordó que las personas ordinarias son capaces de hacer cosas extraordinarias, entonces compártela, porque la mejor manera de honrar a quienes arriesgaron todo para ser recordados es asegurarnos
de que los recordamos, suscríbete si quieres más historias como esta. Historias que la historia olvidó, pero que merecen ser contadas. Y déjanos un comentario. ¿Cuál debería ser la próxima historia? Hasta la próxima, sigue haciendo preguntas, sigue recordando y sigue adelante.